Y ahora continuamos con Mil Grietas aquí por Radio Universidad hasta las 12 del mediodía. Estamos aquí en el piso con Dora Mantelo para hablar de medicina antroposófica, que es de alguna manera una vertiente no tradicional de la medicina y que bueno, también se desarrolla y también se estudia. ¿Cómo anda, Dora? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a Radio Universidad. También gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, Dora, ¿dónde trabaja usted? Yo trabajo en la Secretaría de Salud Pública, en CEMAR, en el Centro de Salud Juan B. Justo y en un consultorio particular. Uh-huh. Mi recorrido tiene que ver mucho con lo público, soy infectóloga, vengo del Carrasco, fui docente universitaria de clínica, de infectología hasta el 2017 y ahora doy medicina antroposófica en la facultad junto con el doctor Di Paolo, que es el coordinador de la formación que se da en la facultad. Bien. ¿Qué formación se da en la Facultad de Ciencias Médicas? Es un curso de posgrado de medicina antroposófica que sería la segunda camada de médicos que tienen esa formación, que es de 3 años. O sea, ya tenemos en la ciudad una primera camada que terminó hace 3 años y esta última que termina en diciembre. ¿De cuántas son las cohortes, más o menos? Aproximadamente 25, entre 20 y 25 alumnos. A veces quedan 18, a veces quedan 22, 23. Ese es el número. Para nosotros ha sido una posibilidad muy importante, no se ha dado en Latinoamérica, ni siquiera en Europa hay universidades que tengan formación antroposófica, a pesar de que en Europa sí hay hospitales grandes donde se prestan este tipo de servicios, casi relacionados con otros hospitales meramente biológicos, con formación biológica, que interactúan entre ambos a veces. Bien. Usted dice dos cosas, una formación biológica y otra Europa, con lo cual me llama a mí a que, bueno, un poco también para ponernos a tono con la audiencia, empecemos por el principio, digamos, como se dice, ¿no? Empecemos por el principio, sí, eso es interesante porque la medicina antroposófica se gesta en relación al fin del 1900. El año que viene se va a festejar los 100 años de la medicina antroposófica, que sería 1920. O sea que es joven. Es joven y además se gesta en un momento de gran movimiento social. O sea, ese fin de siglo dio personas brillantísimas como Freud, Einstein, todos los descubridores de la parte microbiológica como Pasteur, Koch. Había un deseo de inventar, empezaba la crítica a la revolución industrial, empezaban a analizarse todos el goce de lo mecánico, pero también los efectos negativos sobre el hombre de creer que todo era mecánico, que todo era material. Entonces es un momento en que la sociedad se pregunta, ¿esto es lo único que necesitamos? Cada vez más máquinas y cada vez sentirnos más robotizados. Bueno, en ese tiempo no existía la palabra robot, pero más mecanizados en nuestro accionar humano. Entonces así surge la medicina antroposófica de la mano de un profesor y filósofo, profesor de ciencias naturales y exactas y filósofo, que es Rudolf Steiner, y austríaco, y una médica holandesa que es Gita Beckman. Ellos escriben un libro en el 1920 aproximadamente que se llama Fundamentos para una ampliación del arte de curar. Y lo que dicen es: la medicina física es buena, pero cura lo físico. Y el hombre es algo más que lo material. El hombre es un ser anímico espiritual que está constituido por los elementos de la naturaleza, agua, aire, tierra, fuego, y que eso puede estar armonizado o desarmonizado. Cuando está desarmonizado, ese
ese estar de lo espiritual en lo material, bueno, ahí surgen enfermedades. Y hay una serie de propuestas en relación a lo que hay alrededor del hombre, o sea, las plantas, los metales, los minerales, de propuestas para armonizar eso que se desborda. Bien, y decimos, la Organización Mundial de la Salud habla de medicinas tradicionales como las que se dan en un lugar geográfico, en una sociedad específica y en un momento histórico determinado, ¿no? Grosso modo. ¿Qué podríamos decir de la medicina antroposófica, que no sería una medicina tradicional nuestra? Digo, partiendo de lo conocido que es la forma actual, digo, o la tradicional de acá, de la Argentina, de esta región, de este momento histórico, de Occidente, digamos. ¿Qué se puede decir? ¿Cuáles son las principales diferencias o los principales pilares de la medicina antroposófica? Digo, para entenderlo. Sí, hay una cosa que a mí me resultó chocante. Cuando empecé a estudiar esto no entendía eso de lo espiritual, lo material, lo europeo con nosotros o nosotras. Digo, y esto, como usted dice, digo, una médica holandesa, un profesor austríaco. Hablando de lo espiritual, uno tiende a pensar más en Oriente, digamos, que en Europa también. Bueno, al menos en mi sentido común, digo, ¿no? Lo que a mí me llevó mucho a estudiar historia de la medicina, a entender de dónde sacaban sus argumentaciones estas personas que hablaban tanto de lo espiritual. Y ahí entendí que había otra medicina en el mundo, en la historia, antes que el hombre fuera considerado una máquina. La tenían los chinos, la tenían los ayurveda en la India, la tenían los griegos, los egipcios, los comechingones, los guaraníes. Todos tenían una conceptualización de que el hombre y la naturaleza estaban relacionados y que había en lo material algo espiritual no tangible. El modo materialista es el que desplaza al hombre de ese encuentro con lo cósmico y la naturaleza. El pensar materialista, meramente racional, empieza a creer que el hombre puede ser analizable como se analiza un simple mecanismo, una simple máquina. Y lo que ellos buscan es volver al sentipensar en todo caso, no solo pensar, analizar abstractamente todo. Eso me resultó más tranquilizador, ver que había un entender antes y que había sido desplazado. Y lo que se dice en esos escritos iniciales es que las plantas que están a tu alrededor, que a veces para nosotros también son algunas europeas como el romero, que están en muchos lugares del mundo, tienen que ver con algunas necesidades que tiene esa población. Eso se recuesta mucho en el pensamiento de Goethe, que analizó profundamente la metamorfosis de las plantas y lo espiritual que tenía cada planta para dar. Inclusive analizó mucho lo que podía pasar en esas transformaciones de las plantas, que también tenían que ver con las fuerzas que venían del Sol, de los planetas, del más allá, digamos, y las fuerzas de lo que estaba alrededor en relación al hombre, las fuerzas de la Tierra. Bien. Y usted cuenta que le resultó chocante empezar el estudio de la antroposofía. Yo decía, un mes más, espero un mes más y veo, porque esto es muy delirante, pensaba. Siempre así, en esos términos. Así, en estos términos. Delirante. ¿No? Delirante, me parecía algo muy muy sacado de contexto. Yo tenía una formación biológica, no te voy a decir estricta, porque me gustaba también el aspecto de lo psicológico, había leído, pero me interesaba entenderlo y me costaba entender eso. ¿Qué era algo delirante que usted en su formación? Delirante, por ejemplo, es entender qué pasa con la alquimia, entender la alquimia. Por ejemplo, las fuerzas que trae el sol, que iluminan el ser humano,
y que te dan la lucidez para pensar. Entonces, los alquimistas usaban oro para la persona que estaba triste, amargada, deprimida. Se usaba el oro y eso se diluía mucho, y lo que se buscaba era el proceso, que es lo que busca también hoy la antroposofía en su medicación, el proceso y no tanto la sustancia. Es decir, nosotros tomamos un antibiótico, eso es sustancia pura, que en algunos momentos hay que tomarlo, pero si vos querés que se mueva tu propia fuerza para salir de la oscuridad, de estar triste, amargado, con pensamientos negativos, e ir a la luz, tal vez, según el pensamiento, la lógica alquimista, según esta lógica antroposófica, tengas que usar oro. Esos son conceptos que son difíciles de hacer. ¿Oro que en el sentido estricto de la palabra? Oro diluido, o sea, la fuerza del oro. No es que yo te doy tomar una ralladura de oro, sino el oro en proceso. ¿Cómo sería en lo concreto? ¿El oro en proceso u otra sustancia en proceso? Cualquier sustancia en proceso es... uno se toma una pastilla para la medicina. Puro proceso. Bueno, listo. Para la medicina alopática nuestra, para dar ejemplos concretos y también entender un poco, por un lado, cómo funciona, pero también cómo es la práctica, ¿sí? Por eso insisto en esto. Uno se siente mal y se toma una pastilla, básicamente, con la medicina alopática tradicional. ¿Cómo funciona esto con la antroposofía? Con algún ejemplo concreto. Sí, yo antes que eso quisiera decirte que a veces cuando el cuerpo físico está interpelado por una dolencia, hay que tomar la pastilla. Si vos tenés una hipertensión severa, hay que ir a lo sustancial y tomar la pastilla que afecta a lo físico y lo remodela y lo ayuda a estar en buenas condiciones. Cuando está en proceso, la enfermedad todavía no está instalada o está instalada y requiere de otras fórmulas, es bueno actuar con no tanta sustancia, sino la sustancia diluida. ¿Cómo se hace eso? Eso significa homeopatizar, que es buscar lo que hace el cuerpo. Cuando una pastilla entra en nuestro cuerpo, se diluye, se mueve permanentemente y termina yendo al órgano que queremos. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa dentro del cuerpo. No es que entra la pastilla y va directo. Va hecha otra cosa a lo largo de nuestro organismo y nuestra sangre. Entonces, la homeopatización, que es una técnica que se utiliza de muchísimo tiempo y que utilizan los homeópatas, es: pongo oro, lo diluyo en agua, eso lo movilizo, lo vuelvo a diluir en agua, una porción de eso, lo movilizo, lo vuelvo. Es una técnica que busca que quede la fuerza de la sustancia y no la sustancia en sí. Es más sutil, es difícil de explicar. Y es difícil de entender también, es difícil de entender. Es sutil, pero actúa. Lo paradójico y lo magnífico es que actúa. Siempre basado en la búsqueda y en la voluntad del paciente. La antroposofía está muy signada por la actitud de cambio del paciente hacia esa dolencia que tiene, la actitud de libre elección de encontrarse con su bienestar, con su estar tranquilo, estar correcto, estar en el camino que vos querés. Esa búsqueda también tiene un efecto sobre el cuerpo, según la medicina antroposófica. Para la medicina antroposófica, espíritu y materia y ánimo están en permanente relación. O sea que no es casual que alguien que pierde un trabajo, le duela todo. Hay un montón de cosas que pasan sobre el organismo. Y que alguien que retoma un trabajo y retoma una posibilidad grata, por ejemplo, trabajar, y tenía dolencias, se vayan las dolencias, o se enfoca en otras cosas que le gustan más y se vaya ese dolor. O sea, ahí está actuando lo anímico sobre lo físico, lo anímico espiritual.
Bien, estamos escuchando a Dora Mantelo. Dora, ¿usted estudió en la Facultad de Ciencias Médicas? Sí. ¿Cuándo se recibió? En el 86. En el 86. Sí. ¿Y después hizo alguna especialidad? Primero hice clínica y inmediatamente hice infectología. Trabajé mucho trabajo todavía, en VIH, tuberculosis, todo el mundo del Hospital Carrasco. Me gustó mucho hacer eso, me gusta. Uno entiende mucho el alma humana, entiende mucho esto, que es por qué pasan las cosas, que hay una historia detrás de cada persona que tiene una dolencia, que actúa también las cuestiones sociales, los miedos. Es algo, a mí me gustó muchísimo. Bien, ¿y antroposofía dónde estudió? Estudié en un centro que se llamaba en ese momento Amanecer, en Rosario. Eran clases que venían profesores de Buenos Aires y estaba el doctor Eduardo Di Paolo, que es el pionero acá en Rosario. Y bueno, fueron 3 años de formación y también íbamos a Buenos Aires a ver casos clínicos, a ver pacientes, a entender cómo se trata a un paciente, cómo se hace una historia clínica, que es mucho más amplia que la historia clínica común que tenemos nosotros. Bien. Bueno, estamos hablando con la doctora Dora Mantelo, médica infectóloga, Sí. Y especialista en antroposofía. Sería médica con orientación antroposófica también. Ahí Sí, está. le podemos decir. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida seguimos hablando con Dora. Y continuamos aquí en entrevista en Mil Grietas con Dora Mantelo, que es médica infectóloga con orientación en antroposofía. Bien, Dora, ¿hiciste radio alguna vez? Sí. Ah, ¿qué hiciste? Un programa de mujeres. Ah, mira, Cuando interesante. tendría 30 y pico de años. Ajá. Estaba en una ONG ¿Hace de cuánto, mujeres. ya que está me decís? Yo tengo 62. Ajá. ¿Hace 30? Sí, hace 30. Así que era una Era una pionera. piba, sí, era una piba, sí. Bueno, y una pionera también. ¿En qué ONG estabas? ¿Se puede decir? Sí, estaba en una ONG que era Sindicato de Amas de Casa, que estaba en la calle Dorrego, porque había dos Ujú. en ese momento y me resultó, aprendí mucho ahí. Aprendí mucho a entender lo que nos pasa a las mujeres. Ujú. Bueno, interesante. Sí. De ahí lo conocí a Ortolani. Ajá, bueno, Ortolani, porque Ortolani es un amigo. Mirá que también no llegó a pasar por esta radio, Luis Saavedra. Sí. Luis Ortolani Saavedra. Yo le contamos a la audiencia esto, ya en intimidad hablamos, ¿no? Yo fui mucho tiempo productor de Hipótesis, que ahora está en Radio Universidad, los sábados a las 6 de la tarde, esta tarde. Y antes estuvo mucho tiempo en el ET8, un pasajecito por Radio Nacional también. Y bueno, y Luis falleció en un accidente hace como 5 años, hace bastante ya. Y bueno, un gran amigo, entrañable, un amor y un amoroso, que se atendía con vos. Entonces yo hace 5 años, cuando todavía no hacía este programa de radio, o más, 10 años, qué sé yo, contaba que él hacía medicina antroposófica y cómo le había servido, y a mí me quedó dando vuelta lo de medicina antroposófica y también tu nombre en particular. Entonces bueno, también un poco dando vueltas después, cuando uno produce y va preproduciendo las notas, me apareció tu nombre también en el posgrado de medicina antroposófica, ¿no? Entonces un poco por ahí, por eso caímos a vos en este caso, para poder hablar de esto. Y finalizando la parte de nuestra amistad, nos parecía, bueno, en el bloque anterior, Dora, lo que estuvimos hablando un poco fue de la medicina antroposófica y de cómo a vos, inclusive estudiándola y viniendo de la medicina, e incluso con una perspectiva relativamente abierta y relajada, digamos, porque vos decís que te gustaba la psicología, digo, te costaba comprender la medicina antroposófica y de alguna manera te parecía delirante algunas cosas, ¿no? Bueno, fuera del aire decíamos que bueno, la gente hoy día está más abierto a lo delirante, no en un sentido despectivo, sino como decirlo a las cosas que se corren de lo tradicional, ¿no? Hay mucha discusión sobre
todo lo que sea tradicional en cualquier, digo, como cambian las familias hoy día, también son cuestionadas las prácticas médicas, las prácticas vinculadas a la salud mental. Nada, vivimos en un mundo que cambia mucho y que también es más permeable a al menos conocer estos cambios, ¿sí? Sí, yo creo que hay una búsqueda que tiene que ver con un sentir que es apagado, triste. Hay jóvenes que se dan cuenta de que la forma en que se está desarrollando nuestras vidas no los tranquiliza, no los hace vivir plenamente. Entonces están buscando por otros lados. Eso me parece magnífico. Me parece que muestra que era necesario entender la medicina como un arte. Bueno, me preguntabas antes acerca de otros aspectos de la medicina antroposófica. Hay un anclaje muy interesante con la biografía de la persona, o sea, analizar qué le fue pasando desde el nacer al niño, al adolescente, qué va pasando en nuestra vida que nos va transformando, que nos va dejando a lo mejor algún hueco, algún aspecto a desarrollar, algún dolor que hay que abrir y hay que resignificar para que nuestra vida sea saludable. ¿Cómo se manifiesta eso clínicamente, digamos? O en la persona, ¿cómo se manifiesta en la persona? Y en la persona, por ejemplo, un niño que tiene un trauma entre los 7 y los 14 años un trauma que le produce mucha angustia, puede con el tiempo, y tomarlo con pinza porque esto es mucho más profundo, nadie es 2 más 2 son 4. Nadie es tan... depende de con quién se encuentra ese trauma, pero puede sufrir alguna patología que tenga que ver con los ritmos, por ejemplo, cardíaca, tiroides, o sea, algo que necesariamente tiene que ir acompasado y que no puede realizarse con ritmo. Bien, digamos, es como la integración, digamos, entre las vivencias personales y cómo eso repercute en el cuerpo. Digo, eso es uno de los aspectos que vos nombrás de la biografía, digamos, y de la importancia de la biografía. Sí. Digo que la medicina tradicional en los últimos años, ahora creo que ya no es tanto así, pero de alguna manera escinde, ¿no? Digo, como escindimos cuerpo y espíritu, o cuerpo y mente, o se escindía, o más atrás aún, también es tal vez el medio ambiente y el cuerpo. Digo, bueno, cada vez se van sumando más aspectos, en este caso vos decís la biografía y las vivencias concretas, en el análisis de la salud, ¿no? Sí, es así. Inclusive también nosotros diferenciamos lo anímico de lo espiritual. Lo anímico tiene que ver con mi sentir, con la fuerza de lo que mis deseos, mis pasiones, mis necesidades más íntimas desde lo emocional, y el espíritu me permite reflexionar, me permite tomar un posicionamiento, me permite sutilizar eso. Si quedamos solo pensando, analizando fríamente las cosas, eso también se implica en nuestro cuerpo. O sea, hoy en día hay muchas corrientes, no solo la antroposofía, que están buscando lo que es el sentipensar. O sea, pensar entendiendo, sintiendo desde mi ser anímico. Eso, porque nos fuimos de la pasión pura al pensar. Y hay muchas corrientes que están buscando eso. Bien. Otro aspecto que nombrabas vos era el arte vinculado a la salud y a la antroposofía. Sí. Nosotros trabajamos, la medicina antroposófica está muy relacionada con danzas, arte plástico, y el arte plástico buscando cómo se manifiesta el color en lo anímico, o sea, cómo poder construir también con nuestras manos algo tipo escultura, y qué implica eso sobre nuestro ser. Como una sublimación, digamos, una cosa así. Puede ser, sí, o también una búsqueda de transformación a través de eso. Si tengo poca luz, buscar colores con más luz. O sea, no lo quiero reducir a 2 palabras, pero sí, es buscarse a través de ese arte, buscarse, transformarse.
voluntariamente transformarse a través del arte. Con lo cual, claro, eso, digamos, hay como también una importancia en la autonomía del paciente y en su soberanía y en su, ¿cómo decirlo? Y en su acción, digamos, libertad, el ejercicio de su libertad con su propio deseo y voluntad. De la voluntad de transformarse, de limar algunos costados. Sí, y bueno, el aspecto también integrativo que tenemos. Me gustaría puntualizarlo, que no te operes y hacer medicina antroposófica. A veces hay que operarse, otras veces uno puede no operarse de alguna dolencia, de alguna concreción, de algún tumor, y hacer medicina antroposófica para sobrellevar eso de una manera más armónica. O sea, nosotros no estamos en contra de otras, inclusive de otras medicinas integrativas que también actúan en otros aspectos, como la acupuntura, como algunos ejercicios. O sea, hay muchas actividades que juntas reportan un beneficio para el paciente. Y no es o haces una cosa o haces otra. Inclusive, la verdad es que hay algunos pacientes que ya lo saben. Yo ayer atendí a una paciente que cuando vino se sentó y me dijo: yo vengo a hacer antroposofía para soportar mejor la quimio. Bueno, ya sabía a qué venía. Hay otras personas que no lo saben eso. Y el uso de alguna medicación a través de plantas que hay un laboratorio que hace 100 años también que está funcionando, que fabrica inyectables, trituraciones, gotas, etcétera, para ese acompañamiento, para hacerlo de una manera con las condiciones que requiere el uso en el ser humano, ¿no es cierto? Bien, y vos recién nombraste específicamente quimioterapia. ¿Cómo, ya que damos un ejemplo concreto, digo, puedes explicar un poco cómo se integra la quimioterapia, la antroposofía en realidad? No, en realidad no es que nosotros nos integremos a la quimioterapia. O sea, la antroposofía tiene algunas respuestas para trabajar con el cáncer. Entonces, cuando la persona se va a operar, o cuando la persona hace un postoperatorio o tiene que realizar alguna quimio, hay medicamentos que ayudan a que su cuerpo esté mucho más armónico. Es una planta que se llama Viscum, pero que está diluida de tal manera para que pueda acompañar a este proceso de recibir una agresión como es la quimioterapia, que agrede a las células normales y también agrede a las células neoplásicas, a las células malignas. Entonces, bueno, esa es una de las formas que tenemos de trabajar. Otra es usar plantas que mejoren tu encuentro con tu calor o tu encuentro con tu tranquilidad. O sea, eso también lo usa la homeopatía, ¿eh? No es un invento solo de la medicina antroposófica. Plantas, metales y minerales usamos nosotros. Y a veces órganos también. Y la danza dijiste también, ¿no? Digo, bueno, es como esto, todo el cuerpo en acción, bueno, todo el ser, podríamos decir en realidad, Todo el ¿no? ser buscando su armonía. Hay inclusive también escritos muy interesantes sobre el arte social, que es la manera de pasar de un individualismo a un individualismo ético, o sea, donde me relacione con el otro de una manera respetuosa, y también como el hombre o la mujer, si queremos no queremos hablar así genéricamente, tiene muchísima relación con su contexto. Es decir, yo no puedo ser una persona que se mejora anímico, espiritual y físicamente si a mi alrededor hay desolación, si a mi alrededor hay pobreza, hay inequidad. La búsqueda de la equidad es parte del desarrollo individual también.
no es solo del desarrollo social, porque nadie puede estar aislado en un búnker como este y desarrollarse a lo largo de su vida. Y también pensar eso, sí, que el desarrollo colectivo potencia el desarrollo individual y ningún desarrollo individual es posible, digamos, en una sociedad. Digo, estamos justamente en tiempos donde de algunas corrientes individualistas, meritocráticas, podríamos decir, ¿no? Sí. No están en auge, pero sí están dando vueltas. Sí. Y bueno, la verdad que hay que, nada, de alguna manera contraponer a ese discurso la solidaridad, el sentido de comunidad, ¿no? Sí. Y la sensibilidad también. Sí, es muy importante y para eso también es muy bueno hacer conocer también algunos aspectos de esta mirada a nivel comunitario, porque parece si no cerrado a personas que pueden pagar una consulta, personas que se encierran con su médico y pueden tener una consulta tranquilos y llegan a esa posibilidad. La idea que tenemos es que esos mecanismos de autocuidado, que no son solamente salir a correr, come esto, come lo otro, sino qué quiero, hacia dónde voy, cómo me gustaría estar mejor en mi trabajo. O sea, todas esas cosas podamos hacerlas de una manera comunitaria, más popular, para que muchas personas puedan acceder a eso. ¿Hay algún desarrollo en ese sentido? Estamos en esa búsqueda, sí. Estamos haciendo algunas actividades en centros, inclusive que nos prestan centros auditorios que son de lo público y lugares no comunes de la medicina antroposófica para dialogar acerca de esto. Bien, ¿y hay alguna persona que esté escuchando del otro lado y que quiera estar atenta a ese tipo de encuentros? ¿Dónde puede verlos? ¿Dónde puede enterarse? Al menos casualmente, qué sé yo, si no hay ninguno programado en la proximidad. Ahora en la proximidad no hay algún encuentro, pero bueno, sí. ¿Hay alguna sociedad de medicina antroposófica? No, todavía no tenemos ninguna sociedad acá en Rosario. Nosotros tal vez nos podrían encontrar en la facultad. Estamos la próxima semana, estamos en la clase de la UNR, de la Facultad de Medicina, y bueno, podemos utilizar este medio para informar a la comunidad de actividades que realicemos en forma pública. Seguro. Dora, recordá un poco entonces, vos estás en un curso de posgrado, ¿cómo se llama? Curso de posgrado de medicina antroposófica. Comenzó en el 2017, termina en el 2019. Son 3 años de formación. 3 años de formación. Esperamos poder repetirlo otros 3 años en el 2020. Bien, ¿y a quién está dirigido? Está dirigido a médicos, fonoaudiólogos, odontólogos, kinesiólogos. Digamos profesionales de la salud en general. No gente que no sea del ámbito de la salud. Así es. Bien, ¿y profesionales de la salud mental, por ejemplo? Nosotros no hacemos esa formación. En Buenos Aires hay una formación de salud mental. Hay psicólogos formados en Rosario que están dando algunas clases, algunas actividades en relación a eso. Bueno, hay también gente que hace pedagogía curativa en Rosario, pedagogía Waldorf. O sea, no llegamos a hablar de eso, pero también hay grupos intentando hacer escuelas más en relación a la naturaleza, más en relación a algunos aspectos del desarrollo de la salud del niño. Bien, bueno, una aproximación bastante... muy larga. Digo, es un tema... pero digo, es un tema... Como es una corriente, podríamos decir, filosófica de alguna manera, tiene muchos aspectos a abordar y de verdad que son todos interesantes. Nosotros, bueno, hoy nos abocamos un poco más al de la salud del ser, digámoslo así. Así estamos más o menos en línea. Pero bueno, hay muchos aspectos y me parece que es interesante esto de empezar a ver a las personas, a vernos a nosotros mismos también en nuestros diferentes aspectos y también a escuchar el cuerpo.
a darnos cuenta qué nos da salud, qué nos da malestar, digo, y también a, bueno, hacerse cargo en la medida de lo posible, claramente, de la salud propia, ¿no? Y del bienestar, tal vez entendido más en esos términos. Claro. Sí, bueno, Sí. Dora. Bueno, muchísimo gusto, me sentí muy cómoda. Bueno, me alegro. Bueno, haciendo radio después de tantos años, Haciendo ¿no? radio, sí. Bueno, estamos escuchando a Dora Mantelo, médica, infectóloga, orientada en antroposofía, que pueden buscarla por las redes y aparece, pueden acercarse al curso de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, y si no, bueno, busquen que pueden encontrar. Gracias, Dora. Gracias.